una detonación inesperada sacude el amanecer en Dnipro. Por primera vez, Rusia utiliza una nueva arma que podría cambiar para siempre el rostro de la guerra. ¿Estamos ante el inicio de una era en la que la amenaza nuclear resulta imposible de prever? Imaginen por un instante la escena. La ciudad aún duerme cuando un estruendo surca el cielo, estremeciendo ventanas y despertando a miles de personas. No es solo un misil más, es una señal de que las reglas han cambiado. Así, comienza un episodio que podría marcar el umbral de una nueva era en la seguridad europea y global. Se confirma el primer uso en combate del misil de crucero de alcance, Medio 9, M729, Iskander-K, en Ucrania. Su objetivo: una estación de radar defensiva, elegida con precisión quirúrgica. Sin embargo, el verdadero peligro no es el blanco en sí, sino la pregunta que nadie puede responder. ¿Estaba armado este misil con una cabeza convencional o nuclear? La duda no es menor. Desde el inicio de la era nuclear, la humanidad ha temido el momento en que la línea entre lo convencional y lo nuclear se vuelva borrosa. El Iskander-K, con su capacidad de portar ambos tipos de cabezas, encarna precisamente esa ambigüedad. Pensemos en otros momentos históricos similares. Durante la crisis de los misiles en Cuba, en el año 1962, la incertidumbre acerca del tipo de armas instaladas en la isla mantuvo al mundo al borde del abismo. Hoy, la sombra de esa incertidumbre vuelve a cernirse sobre Europa, pero con una sofisticación y velocidad nunca vistas. El Kremlin cultiva deliberadamente la ambigüedad. No revela la naturaleza de la carga, sembrando entre adversarios la inquietud de que cualquier lanzamiento futuro pueda encubrir una amenaza nuclear real. Esta niebla de incertidumbre no solo es técnica, sino también psicológica y política. Ahora, cada misil lanzado podría alterar el equilibrio global. La ambigüedad, como estrategia, tiene antecedentes. Durante la Guerra Fría, la política de destrucción mutua asegurada se basaba en certezas. Sabíamos cuántas armas tenía cada bando y qué respuesta cabía esperar en caso de ataque. Moscú ahora introduce una variante mucho más peligrosa: el miedo a lo desconocido. Al no aclarar si un misil lleva carga nuclear, obliga a sus adversarios a prepararse para lo peor en cada ocasión, desgastando recursos y voluntad política. El mensaje de Moscú es claro y aterrador. Rusia demuestra que puede transformar, en cualquier momento y sin previo aviso, un conflicto convencional en una posible catástrofe nuclear. Esto siembra alarma y confusión en los centros de poder de la OTAN, Washington, Bruselas y Berlín, donde las líneas rojas se vuelven cada vez más difusas. En la práctica, esto significa que decisiones que antes podían tomarse en horas, ahora deben resolverse en minutos o incluso segundos. Recordemos el falso aviso de ataque nuclear en Hawái, en el año 2018. En cuestión de minutos, la población entró en pánico. Ahora, en Europa, cada alarma de misil podría desencadenar decisiones militares de consecuencias irreversibles. Ignorar o subestimar este giro estratégico podría hacernos perder la capacidad de anticipar o evitar una escalada nuclear. La seguridad de millones de personas en Europa y en el mundo depende de comprender el auténtico alcance de esta táctica rusa, porque la estabilidad que dábamos por sentada podría estar desmoronándose justo ante nuestros ojos. Pero, ¿cómo se tomó esta decisión en Moscú? ¿Y qué busca realmente el Kremlin al sembrar semejante incertidumbre? Para entenderlo, debemos explorar la lógica estratégica detrás de este despliegue. Hubo una época en que un solo tratado mantenía contenida la peor amenaza imaginable. Ese escudo desapareció. Durante más de 3 décadas, el tratado INF, firmado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, prohibió los misiles de alcance intermedio, aquellos capaces de recorrer entre 500 y 5.500 kilómetros. Fue el pilar de la estabilidad estratégica en Europa, eliminando la posibilidad de que una capital fuera arrasada en cuestión de minutos. Para entender el impacto de este tratado, recordemos que, antes de su firma en 1987, Europa vivía bajo la constante amenaza de misiles soviéticos SS-20,
capaces de alcanzar Londres, París o Berlín en menos de 10 minutos. El INF desmanteló más de 2.600 misiles y sus lanzadores, y con ello disipó, en parte, el miedo a una destrucción súbita e inevitable. Todo cambió cuando Rusia, en secreto, desarrolló el misil 9M729. Esta arma, oculta durante años, violaba abiertamente el INF. En el año 2019, Estados Unidos abandonó el tratado, asegurando que Moscú había quebrantado el pacto de manera irreversible. El regreso de los misiles de alcance medio no solo resucitó una amenaza técnica. Ahora, las capitales europeas, desde Berlín hasta París, están a meros minutos de un posible ataque. Ya no hay margen para deliberaciones prolongadas ni respuestas calculadas. El tiempo vuelve a ser el enemigo de la seguridad continental. La doctrina de la disuasión, que en la Guerra Fría se basaba en líneas rojas nítidas, hoy se ha desdibujado en zonas grises llenas de incertidumbre. El marco legal, antes sólido, se ha evaporado. Cada lanzamiento ruso puede ser convencional o nuclear. Nadie, fuera del Kremlin, puede saberlo con certeza. Esto recuerda otros momentos donde la legalidad internacional quedó en suspenso. Tras el colapso de la Liga de Naciones en los años 30 del siglo XX, la comunidad internacional carecía de mecanismos efectivos para frenar la agresión. Hoy, la ausencia de tratados sólidos en materia de misiles de alcance medio revive fantasmas de impotencia y descontrol. La ambigüedad calculada es el arma silenciosa de Moscú. Para los aliados de la OTAN, cada alerta de misil eleva la ansiedad. ¿Cómo responder ante un ataque que podría ser devastador o solamente limitado? El riesgo de errores políticos o militares nunca ha sido tan alto. Un fallo de cálculo, una reacción tardía o desproporcionada, puede precipitar una escalada incontrolable, incluso una carrera armamentista sin retorno. Un ejemplo histórico ilustra el peligro. En el año 1983, un ejercicio militar de la OTAN, conocido como Able Archer, fue interpretado en Moscú como la posible antesala de un ataque nuclear real. Solo la sangre fría de unos pocos oficiales soviéticos evitó una respuesta catastrófica. Hoy, con la ambigüedad del Iskander-K, ese margen de error se ha reducido aún más. Pero el verdadero peligro no es únicamente técnico o legal. Reside en la transformación psicológica y estratégica que supone el despliegue del 9M729. Es el inicio de una nueva era de incertidumbre, miedo y vulnerabilidad. El primer uso de este misil en Ucrania no es solo un hito militar, es una advertencia. La frontera entre lo convencional y lo nuclear nunca ha sido tan tenue. Cada vez que un misil surca el cielo ucraniano, una pregunta silenciosa se instala. ¿Será este el que cambie el mundo para siempre? El miedo, en manos expertas, no solo paraliza, sino que destruye desde adentro. Así es como la aparición del Iskander-K, designación 9M729, introduce una nueva era estratégica, la del terror calculado y la duda como herramienta de guerra. Este misil de crucero, capaz de portar tanto una cabeza convencional como una nuclear, redefine las reglas. Su alcance supera los 1.200 kilómetros, suficiente para poner en jaque a cualquier capital europea. Vuela tan bajo que apenas deja rastro en los radares occidentales. No es solo un avance técnico, es un instrumento ideado para borrar la línea entre lo convencional y lo nuclear, multiplicando el margen de error, la tensión y el riesgo de una catástrofe por malentendido. Lanzado desde plataformas móviles, el Iskander-K cambia de ubicación tras cada disparo. Su capacidad de vuelo rasante y sistemas de navegación de última generación lo vuelven prácticamente invisible hasta segundos antes del impacto. Los sistemas de defensa de la OTAN, diseñados para amenazas menos escurridizas, hoy se enfrentan a una tarea casi imposible: detectar, identificar, interceptar. Por ahora, simplemente no existe una defensa fiable ante esta amenaza. Moscú lo sabe y lo explota sin reservas. La ambigüedad estratégica es ahora su mayor aliada.
Cada lanzamiento siembra dudas en cuarteles, gabinetes y medios de todo Occidente. ¿Será una cabeza convencional o estamos ante el primer paso hacia lo impensable? La incertidumbre paraliza, descentra a los analistas y pone en jaque la toma de decisiones políticas y militares. Moscú gana margen de maniobra no solo por sus armas, sino por la confusión que desata. El efecto psicológico es inmediato y corrosivo. Las alarmas se multiplican, las evacuaciones se suceden, la ansiedad se convierte en rutina. La población civil, agotada por la tensión constante, comienza a dudar de la capacidad de sus líderes para protegerla. Los propios militares sienten el peso de un enemigo invisible e impredecible. El miedo deja de ser una consecuencia y se convierte en un mecanismo estratégico. Debilita la confianza, erosiona las instituciones y siembra el caos silencioso que precede a la ruptura social. En otras crisis, como los ataques con B-2 sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el terror a lo imprevisible minó la moral civil y forzó cambios políticos. Hoy, la sofisticación tecnológica multiplica esa sensación de indefensión, al tiempo que la velocidad de la información hace que el pánico se propague en segundos a través de redes y medios. Dentro de Rusia, cada despliegue del Iskander-K se transforma en espectáculo mediático. Los noticiarios insisten en la modernidad y la invulnerabilidad del sistema, reforzando la imagen de un régimen capaz de desafiar a Occidente y proteger a su pueblo. El mensaje es claro. Rusia es fuerte, innovadora e imparable, tanto para su población como para el mundo. En esta realidad alterada, la incapacidad de Occidente para distinguir rápidamente entre un ataque convencional y uno nuclear amenaza con paralizar cualquier respuesta. La duda se filtra en todos los niveles. Políticos temen sobrereaccionar, los aliados vacilan, y la credibilidad de las estructuras de seguridad colectiva se resquebraja. Cada ambigüedad es una invitación al error, y quizás a la tragedia. Occidente enfrenta una paradoja letal. Cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es el riesgo de error, pánico y pérdida de confianza. La lógica clásica de la disuasión se tambalea ante un adversario que hace de la duda su arma más potente. La frontera entre paz y guerra nunca ha sido tan delgada. Mientras la tensión crece y las viejas certezas se desmoronan, la carrera por encontrar respuestas se acelera. Pero queda tiempo para adaptarse antes de que la próxima crisis revele los límites de la seguridad europea. El efecto dominó ya es imparable. La guerra en Ucrania ha desatado una tormenta que está redibujando el mapa de la seguridad global. El estreno del misil de crucero de alcance medio y posible capacidad nuclear, la Iskander-K 9M729, en combate real, ha derribado barreras psicológicas y estratégicas. Washington responde sin demora. Los Estados Unidos anuncian el mayor refuerzo militar en Europa Oriental desde el final de la Guerra Fría, desplegando miles de efectivos y tecnología de defensa de última generación. Para comprender la magnitud de este refuerzo, basta recordar los despliegues de la Operación Reforzada Presencia Avanzada de la OTAN en 2017. Ahora, el número de soldados y sistemas antimisiles enviados supera por mucho aquel esfuerzo, extendiendo bases y radares hasta las fronteras mismas de Rusia. Mientras tanto, Polonia, Rumania y los estados bálticos exigen a la OTAN garantías más sólidas. Por primera vez, algunos gobiernos sugieren públicamente alojar armas nucleares aliadas en su territorio, una idea tabú hasta hace apenas unos meses. El temor a quedar expuestos ante Moscú supera antiguos límites políticos. En el corazón de Europa, Alemania y Francia abren un debate inédito sobre la necesidad de una soberanía nuclear continental. ¿Puede Europa seguir dependiendo eternamente del paraguas nuclear estadounidense? El Reino Unido, inquieto por el giro estratégico, propone ampliar su propio escudo y compartir tecnologías críticas y protocolos de respuesta con sus socios más cercanos. Fuera del continente, potencias como China observan y ajustan sus doctrinas militares, acelerando en silencio el desarrollo de sus arsenales. India, Pakistán, Corea del Norte e Irán analizan cada paso, conscientes de que las reglas del juego global están cambiando ante sus ojos. Pero lo que más inquieta
es la posibilidad de una proliferación descontrolada. Rusia podría exportar versiones modificadas del misil Iskander-K a aliados estratégicos o incluso a actores no estatales, abriendo una caja de Pandora imposible de cerrar. Para la inteligencia occidental, el riesgo de que armas de alcance medio y posible capacidad nuclear se multipliquen es una pesadilla hecha realidad. Recordemos el caso de la proliferación de misiles Scud en Oriente Medio durante los años 80 y 90 del siglo XX. Su exportación desestabilizó regiones enteras y forzó intervenciones internacionales. Ahora, el riesgo es mucho mayor, pues armas con capacidad nuclear podrían terminar en manos de regímenes impredecibles o incluso grupos terroristas. Mientras tanto, la carrera tecnológica se acelera. Moscú y Washington anuncian avances en misiles hipersónicos, sistemas de lanzamiento móviles y municiones de alcance ilimitado. Aunque persisten las sanciones, la producción y las pruebas se intensifican, relegando a los acuerdos internacionales a simples declaraciones sin fuerza. La lógica de la ambigüedad se expande. Con cada nuevo despliegue, el tiempo de reacción política y militar se acorta peligrosamente. El margen para el error o la mala interpretación se reduce a segundos. Un fallo técnico, una alarma falsa o una decisión precipitada pueden desencadenar consecuencias irreversibles en cuestión de minutos. Así, el mundo entra en una nueva era de crisis permanentes, donde recursos vitales se desvían hacia la defensa y la estabilidad global queda a merced de una carrera armamentista sin control y la posibilidad tangible de un desastre catastrófico. Frente a este panorama, la pregunta central resuena con urgencia. ¿Cómo pueden Europa, la OTAN y la comunidad internacional evitar caer en una espiral de inseguridad y confrontación sin fin? Pero tras bambalinas, diplomáticos y estrategas luchan contra reloj por crear alternativas. ¿Existe aún una salida diplomática que evite el abismo? En este nuevo mundo, donde la disuasión se confunde con la desinformación, la pregunta urgente no es solo cómo protegernos, sino cómo evitar perder el control sobre nuestro propio destino. La irrupción del misil de crucero 9M-229 Iskander-K en Ucrania ha fracturado todas las certezas de seguridad que Occidente consideraba inquebrantables. Ya no basta con confiar en los sistemas y doctrinas del pasado. Ahora, es imprescindible que las plataformas de alerta temprana, inteligencia y defensa se transformen y evolucionen para detectar amenazas que se camuflan entre lo ambiguo y lo impredecible. Sin embargo, ni los radares más avanzados, ni los algoritmos más sofisticados pueden protegernos por sí solos. La resiliencia social emerge como un segundo pilar, tan vital como el militar. Si el adversario siembra dudas y manipula percepciones, la única respuesta eficaz es fortalecer a la ciudadanía. Invertir en educación crítica, preparación civil y resistencia a la desinformación convierte a cada persona en un escudo contra la manipulación psicológica y el pánico colectivo. Esto no es teoría. Durante la pandemia de 2020, quedó demostrado que sociedades con mejor preparación y confianza en sus instituciones resistieron mejor la oleada de rumores y miedos. En el contexto de la amenaza nuclear ambigua, la fortaleza social puede ser la diferencia entre el caos y la estabilidad. Pero la solución no puede ser únicamente técnica ni bélica. La diplomacia y el control de armas siguen siendo esenciales, aunque requieren reglas radicalmente nuevas. Ya no es suficiente invocar antiguos tratados. Es urgente negociar marcos jurídicos y acuerdos diseñados para una era donde lo nuclear y lo convencional se entrecruzan hasta confundirse. La cooperación internacional y la transparencia enfrentan desafíos inéditos. La desconfianza se multiplica y la opacidad es explotada como arma. Sin embargo, nunca ha sido más crucial que los estados compartan inteligencia, coordinen respuestas y establezcan mecanismos conjuntos para evitar errores de cálculo que podrían escalar fuera de control. Un ejemplo práctico es la reciente creación de redes de intercambio de datos en tiempo real entre los sistemas de defensa antimisiles de la OTAN y los países socios en Europa Oriental.
Sin embargo, estos mecanismos aún son frágiles y dependen de la voluntad política y la confianza mutua, dos recursos cada vez más escasos. El precio de la inacción es mucho más elevado de lo que aparenta. Si aceptamos la incertidumbre como norma, abrimos la puerta a una escalada constante, donde cualquier fallo o provocación puede tener consecuencias irreversibles para Europa y para el mundo entero. Perder la iniciativa estratégica implica exponernos a la manipulación política y psicológica de quienes ven en el caos una oportunidad para avanzar sus propios intereses. Por eso, la responsabilidad de evitar una nueva era de terror nuclear no recae solo en gobiernos ni en élites militares. Es una tarea colectiva que exige la participación de líderes, instituciones y ciudadanos. Solo a través de la innovación tecnológica, la educación cívica, la diplomacia renovada y una cooperación internacional real, podremos aspirar a recuperar el control perdido y reconstruir la confianza global que hoy se desvanece. Además, deben establecerse protocolos claros de comunicación entre potencias nucleares. El llamado teléfono rojo, instaurado en 1963 tras la crisis de los misiles en Cuba, evitó malentendidos fatales en varias ocasiones. Hoy se requiere algo más sofisticado. Canales multilaterales, con participación de organismos internacionales y transparencia ante la opinión pública. Pero incluso si logramos adaptarnos, la amenaza sigue evolucionando. El siguiente paso podría determinar si Europa logra contener el caos o queda atrapada en la lógica de la disuasión nuclear permanente. Cada vez que una 9M729 aparece en el horizonte, el mundo se detiene a contener el aliento. No es solo un misil, es la materialización de una pregunta que amenaza con redefinir la seguridad global. ¿Podemos adaptarnos a un entorno donde la duda pesa más que la certeza? La irrupción de la 9M729 Iskander-K en Ucrania es mucho más que un acto militar. Es una señal. El poder ya no reside únicamente en la fuerza bruta, sino en la ambigüedad calculada. Rusia ha demostrado que el desconcierto puede paralizar tanto como una explosión, sembrando incertidumbre en cada sala de comando y en cada mente de los líderes. Ahora, cada vez que un radar percibe una trayectoria extraña en el cielo, la pregunta no es solo ¿dónde caerá?, sino ¿qué amenaza lleva realmente? La respuesta nunca está clara, y esa ambigüedad se convierte en un arma silenciosa que recorre miles de kilómetros hasta Bruselas, Washington y Berlín. La niebla de la guerra ya no se limita al campo de batalla. Se extiende hasta los despachos políticos, erosiona la confianza entre aliados y siembra dudas en la población. El equilibrio que durante décadas evitó el desastre nuclear en Europa, construido sobre amenazas y certezas transparentes, ahora se desmorona en una zona gris inquietante. La amenaza real de la 9M729 no está solo en su capacidad técnica o su alcance. Es el mensaje. En cualquier instante, Rusia puede traspasar la frontera entre lo convencional y lo nuclear, sin advertencia ni claridad. Ya no basta con reforzar defensas o desplegar misiles antiaéreos. Se exige repensar qué significa la seguridad en el siglo XXI. Aceptar la ambigüedad como norma equivale a legitimar un nuevo estándar internacional, peligroso e impredecible. El mundo podría precipitarse en una carrera armamentista sin precedentes, donde cada nación invierta en armas cada vez más difíciles de rastrear o controlar. La paz, que antes parecía frágil pero reconocible, podría ser reemplazada por una era gobernada por la sorpresa y la sospecha. El desmontaje de tratados históricos, como aquel que limitaba los misiles de alcance medio, es mucho más que un trámite burocrático. Es la retirada de los últimos pilares que sostenían la estabilidad europea y global. Los vacíos legales y diplomáticos suelen llenarse de miedo, incertidumbre y, finalmente, con nuevas armas. Hoy, la decisión recae en la comunidad internacional. ¿Escogeremos la escalada de la ambigüedad o el renacimiento del diálogo y el control conjunto? Mirar desde la distancia ya no es suficiente. La seguridad colectiva exige vigilancia, presión diplomática y, sobre todo, valentía para enfrentar lo desconocido.
porque cada nueva sombra en el cielo será una advertencia. El riesgo de cruzar la última línea nunca ha estado tan cerca ni ha sido tan difícil de prever. Tal vez la verdadera cuestión no sea solo cómo responder ante la 9M729, sino cómo impedir que el miedo y la incertidumbre se transformen en las armas más letales de nuestro tiempo. No es suficiente con reaccionar, es necesario anticipar. Por eso, algunos expertos proponen la creación de un nuevo órgano internacional de verificación y alerta, dotado de tecnología de inteligencia artificial, con acceso directo a los datos satelitales de todas las potencias. Solo así podría reducirse el margen de error y evitar tragedias como la caída del vuelo 298 de Malaysia Airlines en el año 2014, derribado por un misil en una zona de conflicto, donde la confusión y la falta de información fueron mortales. La educación y la preparación civil deben ser reforzadas. Países como Finlandia y Suiza han mantenido durante décadas programas de protección civil y simulacros regulares ante emergencias de todo tipo. Este enfoque ha demostrado ser útil no solo para catástrofes naturales, sino también para amenazas híbridas y tecnológicas. Finalmente, la diplomacia preventiva, aunque difícil, sigue siendo la mejor herramienta para evitar lo peor. Ante cada crisis, se deben activar rápidamente foros multilaterales, mediadores neutrales y canales de comunicación de emergencia. La experiencia de la crisis de los rehenes en Irán o la gestión de la amenaza nuclear norcoreana muestran que la paciencia, la presión coordinada y la negociación pueden frenar escaladas peligrosas. En síntesis, el mundo se encuentra en una encrucijada donde la tecnología, la psicología de masas y la política internacional se entrelazan de forma inédita. El futuro dependerá de la capacidad de la humanidad para no dejarse dominar por el miedo y la incertidumbre, sino para construir, juntos, nuevas reglas de convivencia y seguridad. La última palabra aún no está dicha. En cada decisión, en cada protocolo, en cada diálogo internacional, está la clave para impedir que la ambigüedad estratégica se convierta en la norma fatal de nuestro siglo. El desafío está planteado. La respuesta, como siempre, dependerá de nosotros.